Saludamos a Jennifer. Jennifer, buenos días. Buenos días, Nelly. Buenos días para el abogado que también ya se encuentra aquí muy juicioso conectado con su alternativa y el programa de Todos al Derecho. Hoy vamos a hablar sobre el retiro de la EPS Sura, que se suma también pues a la petición que le hizo la EPS compensar a la Supersalud sobre poder realizar el proceso de liquidación. Entonces le damos la bienvenida al abogado. Abogado, buenos días. Buenos días, Jennifer, Nelly, Wilson, a todos nuestros oyentes, un cordial saludo. Me encanta estar en este espacio de Todos al Derecho en su alternativa todos los jueves a las 11 de la mañana. Pues, Sí, te escuchamos. no, Jennifer, pues genial este espacio porque podemos, el tema de hoy que queremos proponerle a nuestros oyentes es el retiro de la EPS Sura y el plan de desmonte progresivo que propuso para terminar las operaciones. Me gustaría comenzar a brindarles a nuestros oyentes una serie de datos y de cifras que son interesantes tener en cuenta y que de no resolverse prontamente por la Superintendencia de Salud, pues bastantes afiliados, más de 5.428.000 personas van a quedar en el limbo y no se sabe a qué EPS serían afiliados o remitidos. Entonces comencemos por decir que en el estudio que realizó la ASEMI, se hizo el inventario de servicios que prestan las EPS a sus afiliados y como datos importantes, en un año las EPS privadas han prestado cerca de 120 millones de atenciones y despacharon más de 40 millones de medicamentos. Los servicios más representativos fueron 23 millones de consultas generales y 15 millones de consultas médicas especializadas, más de 60 millones de tratamientos ambulatorios y cerca de 10 millones de atenciones en urgencias, casi 2 millones de hospitalizaciones y además atendieron a más de 300.000 pacientes de alto costo y prestaron al año más de 300.000 atenciones domiciliarias. Estas cifras son relevantes porque en un punto de la discusión o del debate de la reforma de salud, pues no se tiene claro ni se dejó claro por parte del gobierno cuál es el alcance de la reforma de la salud o cuál era el alcance de la reforma de la salud y cómo iban a darle atención a todas estas a todos estos servicios y a todas estas personas que están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en salud y que las EPS, las mal digamos que con mala reputación EPS han venido prestando y que para algunos tienen mala reputación y que para otros tienen buena reputación. Jennifer, ¿cómo ha sido cuál es tu perspectiva de este primer alcance que estamos brindando? Bueno, a mí generalmente sí me preocupa, pero sobre todo me preocupa el hecho de que una EPS como Sura, que también pues no solo funciona como EPS, sino también aseguradora, es un gigante en América Latina, reciba o esté diciendo hasta el momento, vengan, vamos a autoliquidarnos, pero no sabemos qué va a pasar con los usuarios. A mí me preocupa, hay mucha gente que me dice, ¿qué hago? ¿A dónde voy si tengo Sura? Yo la verdad no tengo esta EPS ni tampoco compensar, entonces no sé cómo ha sido el proceso que están viviendo los usuarios actualmente. También sé que pues no es tan sencillo, o sea, el proceso de liquidar Sura no es tan sencillo como decir, no, pues, es que cierro un negocio y ya, cierro como decir, coloquialmente cierro la tienda y ya está. No es tan fácil. Entonces, yo siento que a mí sí me preocupa en general, porque ¿qué va a pasar con esta cantidad de usuarios que usted ya lo decía en cifras? Es bastante alta la cantidad de gente que tiene esta EPS, pero honestamente me parece preocupante, sobre todo por el tema de salud. Hay mucha gente y sobre todo también los pacientes crónicos. Yo como paciente crónica, si tuviese esa EPS, no sé qué podría estarme ocurriendo. De pronto ya hubiese migrado a otra EPS. Pues mira, para responder esa preocupación, hasta el momento los más de 5 millones de afiliados que tiene la EPS Sura, según la información que respondió el gerente o el presidente de esa entidad, manifestó que ellos van a seguir prestando el servicio. Y es que más que una liquidación, lo que ellos propusieron fue un plan de desmonte progresivo.
Ese plan de desmonte progresivo está regulado por el decreto 2555 de 2010 y significa que es una decisión voluntaria adoptada por el máximo órgano decisorio de la EPS Sura y que debe ser sometido a la Superintendencia de Salud de Colombia, con el fin de que ese programa o ese plan de desmonte sea aprobado por esa entidad, repito nuevamente, la Superintendencia de Salud, y le diga si acepta o no acepta ese plan de desmonte. ¿Qué implica el plan de desmonte? Pues que durante el tiempo que tarde la Superintendencia de Salud en aprobar ese plan, pues la EPS va a tener que seguir prestando el servicio. Pero fíjese que aquí lo interesante es que la EPS lo hace de forma voluntaria. Y es que no podemos distraernos o dejar de decir que hay otras EPS que están siendo intervenidas. Es decir, que la Superintendencia de Salud determinó que no estaban cumpliendo financieramente con los requisitos o los objetivos que se les exige a estas entidades para prestar los servicios y procedió a intervenirlas. O básicamente también las intervienen porque no prestan el servicio o lo prestan de una forma equivocada o negligente o en contravía de lo que prescribe la ley de salud. Entonces veamos, por ejemplo, que Sanitas está intervenida, la nueva EPS, Famisanar, Compensar, Capital Salud. Todas esas son EPS que tienen muchísimos afiliados y que prácticamente son de todas las EPS que están intervenidas, suman más de 25 millones de afiliados. Entonces, aquí la incertidumbre, si lo queremos hacer más grande, Jennifer, pues no solamente acerca de Sura, la incertidumbre es acerca de los 25 millones de afiliados a las EPS que están intervenidas y que esas sí no tienen un plan de desmonte. Básicamente, cuando la superintendencia las interviene, lo que hace es ordenar que los afiliados pasen a otras EPS que no estén intervenidas. Entonces, digamos que en buena hora podría decirse que pues la EPS Sura pues evitó, a mi manera de ver, ya sería dejar conocer, me gustaría conocer la opinión de los oyentes o la tuya, Jennifer, que pues, ¿qué es peor? ¿Que las intervengan o que se desmonten voluntariamente? Uy, bueno, para mí es complejo porque si las intervienen, pues desde la supersalud, yo digo que es algo de dejar a los pacientes a la deriva. Ahí sí va a ser automático, o sea, van a quedar como, no sabemos qué van a pasar, migren simplemente a otras EPS y ahí se podría estar cayendo sobre todo en un proceso de improvisación y siento que con un tema de la salud no debería jugarse con eso. Hace parte de la responsabilidad social, imagino yo, estos 65 días hábiles que tiene Sura para hacerle las correcciones al plan de desmonte que pues presentó la EPS ante la Supersalud y que el superintendente pues de salud lo que dijo fue que tienen que corregir esa propuesta. Entonces imagino que eso tomará todavía un poquito más de tiempo, pero hace parte de la responsabilidad. Yo en realidad preferiría que se tomen esos días y que vayan haciendo progresivamente ese desmonte. Sí, pues en realidad el problema, más allá del desmonte, a mi manera de ver, desde luego, es que más allá del desmonte o la intervención de las EPS, es que no veo desde el gobierno nacional un plan de acción para enfrentar esa situación. Claro, usted podría decir, es que se presentó una reforma a la salud y no fue aprobada por el Congreso y entonces, pues, le rechazaron al gobierno el plan de acción que tenía. Pero tampoco ese plan de acción o esa ley de reforma a la salud, pues parecía que tampoco tenía la solución al problema. Y es que el problema no es otro, a mi manera de ver y entender, y es que el sistema de salud, al igual que el pensional, está desfinanciado. Y es que el problema capital de este asunto es la UPC, la unidad de pago per capitación, que es a todas luces, o según los administradores de las EPS, quienes han manifestado que esa unidad de pago pues es inferior a lo que realmente representa o los costos, o no alcanza a abarcar
a consumir el costo total de la atención o de la prestación del servicio médico. Entonces, si el problema trascendental es la financiación, es que no hay dinero para pagarle a las EPS o a las IPS la prestación de los servicios, las cirugías, las atenciones, las citas médicas y demás. Entonces, ¿cómo van a hacer si todas las EPS en algún punto se van a acabar? Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para asumir esa prestación del servicio? Y eso es lo que genera más incertidumbre a mi manera de ver, y es que no haya por parte del gobierno una actuación, una situación, un plan de acción para enfrentar esa situación desde el punto de vista económico. Sí, perfectamente, eso se entiende, pero es que el gobierno a veces de verdad ha sido bastante terco, ya no es la primera vez que lo hace, también lo tiene pensado hacer con el tema de la pensión. A mí sí me hace que aquí no se puede improvisar, no se puede decir como, bueno, pues es que ya veremos qué va a pasar, o el Estado es quien va a finalmente subsidiar pues el tema de la salud en el país. Yo siento que no es tan sencillo, pero de verdad es que simplemente les interesa es caer sobre las EPS que están diciendo no tenemos dinero. Claro que el control político es necesario, hay que decirles sí, dónde está el dinero que el Estado ha estado girando a las EPS, pues para los beneficiarios, para los regímenes, sobre todo el subsidiado, pero tampoco se puede improvisar. De verdad que estoy en total desacuerdo y a mí sí me molesta un poquito la situación de decir como las que se liquiden las que se tengan que liquidar, que se cierren las que se tengan que cerrar, pero bueno, ¿qué proponen? ¿Dónde está el plan de acción y qué se va a hacer con los usuarios? Pero yo quiero saber por qué te choca tanto el asunto, por qué es tan personal. Bueno, es personal porque Jenny. es que a mí me ha ido tan mal con las EPS, pero tenaz, de verdad que me ha ido fatal. Yo ya te decía hace un momento, soy paciente crónico, entonces básicamente vives en la EPS, peleando contra la EPS todo el tiempo. Y cuando pones y pones y pones quejas como realmente te traban los procesos, lo que hacen es demorarte las órdenes, te hacen las órdenes mal, tú pones queja, te dan una cita a 8 meses. He tenido citas programadas para año y medio cuando estaba en la nueva EPS. Entonces es bastante tiempo, de verdad. Sí, miren, yo recuerdo un caso de una paciente, Juliet Verónica Moreno. Juliet Verónica era una mujer de 21 años. Ella recién se había casado y tenía un hijo de aproximadamente 2 añitos de edad cuando le descubrieron un osteosarcoma en la pierna derecha. Y ella, la primera atención que recibe, porque el problema comenzó con un dolor muy fuerte a la altura del fémur derecho, fémur de la pierna derecha, y, y comenzó con un dolor muy fuerte y acudió a la clínica cardioinfantil y aproximadamente, diga usted, en enero o febrero del 2016, si no me equivoco. Estoy tratando de rememorar el caso de lo que ocurrió. Y, y resulta que el médico tratante, el médico de urgencias, era un oncólogo y le hace un examen y le hacen unos exámenes de imagenología y demás, de imagen diagnóstica, y determinaron que la señora, que ella tenía un osteosarcoma. Eh, y entonces allí la remiten a otra entidad de tratamiento oncológico para que le diagnostiquen en debida, digamos que de forma más detallada o específica, el tratamiento a seguir y demás. Entonces de ahí la remiten para el cancerológico, del cancerológico la remiten para otra entidad oncológica y allí comienza como a saltar la paciente hasta que definitivamente Café Salud le, le ordenó o aceptó, perdón, mejor dicho, le aceptó o autorizó el tratamiento de las quimioterapias para reducir el tamaño del tumor. Digamos que estamos hablando del año 2016, estamos hablando de febrero, mayo, junio, que dura ese pimponeo, por decirlo de alguna manera, de entidad oncológica para determinarle el tratamiento. Hasta ahí la historia clínica decía que se trataba
de un tratamiento con un propósito curativo. Y resulta que le comienzan a hacer las quimioterapias y más o menos en agosto del año 2016, la IPS dice que no le puede seguir haciendo las quimioterapias porque Café Salud no le ha pagado los servicios y suspendieron la prestación del servicio. Entonces, la paciente formuló, perdón, una acción de tutela contra Café Salud, porque pues Café Salud debía remitirla, si no tenía autorización con esa IPS, debería remitirla a otra IPS para que continuara con el tratamiento. Efectivamente, el juez de tutela tuteló el derecho a la vida y a la salud de la paciente y le ordenó a Café Salud que autorizara el tratamiento y que la remitiera a otra IPS. Café Salud se demoró 3 meses en hacer esa remisión. Más o menos en septiembre, octubre, noviembre, la paciente comienza nuevamente el tratamiento, pero el tumor ya tenía el tamaño de 20 centímetros y él había hecho metástasis en otras partes del cuerpo, en la vejiga, en el tórax, en el cerebro, en los brazos, y el tratamiento pasó de ser un tratamiento de objetivo curativo a un tratamiento paliativo. Paliativo. Lo cierto es que Juliet Verónica falleció en enero del año 2017. Falleció. La pierna de Juliet, el tumor, imagínense una pierna de una mujer de 21 años, cuando falleció Juliet, el tamaño de la pierna era igual del tamaño del tronco, del tamaño de su cuerpo, de su tronco. O sea, era un tamaño bastante descomunal o desproporcionado, porque el tumor había crecido demasiado. Entonces, vemos que las historias, nuestra historia nacional está plagada de relatos de personas que han fallecido por la negligencia administrativa de las EPS. Y digamos que quiero terminar esta historia con una digamos que el relato de lo que sucedió judicialmente. Nosotros tuvimos la oportunidad de demandar a Café Salud en el año 2018, cuando Café Salud todavía estaba activa. Y en el transcurso del proceso, pues verán ustedes que 2018, 2019, 2020 llegó la pandemia, suspendieron el proceso y Café Salud entró en liquidación. Y recuerden que trasladaron todos los afiliados a Medimás y Café Salud en el transcurso del proceso, más o menos en el año 2021 o 2022, se liquidó. El liquidador terminó la existencia de la persona jurídica y definitivamente pues no hubo quien respondiera económicamente por el daño material, económico que se le provocó no solamente a la víctima, pues porque perdió la vida, sino a la familia. Tenía un hijo de 3 años cuando falleció aproximadamente y ella trabajaba como guarda de seguridad y sostenía económicamente a sus papás, a su papá y a su mamá, que ya eran personas de adultos mayores que no tenían mayores bienes de fortuna para sostener su vida. Entonces, yo me pregunto si realmente las EPS no prosperaron y fracasó nuestro sistema de salud de carácter privado por toda la mala gestión y la administración negligente, pues, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida a este problema? Porque recuerden que nosotros venimos de un sistema público del Instituto de Seguros Sociales que también fracasó y colapsó porque esa historia que tú me cuentas de las citas médicas a un año, pues no eran diferentes con el Seguro Social. Yo tuve la oportunidad de acompañar a mi abuelo y a mis abuelos. Yo no sé si tú, Jennifer, conociste el Seguro Social. Creería que no porque eres muy joven. No, pero sí he oído bastante de la cantidad de filas que tenían que hacer, de cómo era la situación también para pedir una cita, de las demoras que tenían en ese entonces en el Seguro Social antes de pasar a hacer lo que se conoce como nueva EPS ya posteriormente, muchos años después. Entonces, resulta que en el año de 1993, el tristemente célebre expresidente y excongresista Álvaro Uribe Vélez, pues presentó esa iniciativa
y generaron y emitieron, promulgaron la Ley 100 de 1993, que creó ese sistema de seguridad social en salud, de un régimen contributivo y subsidiado y demás. Y nació con la esperanza de que se disminuyera el tiempo de atención médica, y también todos cansados del fracaso del sistema de salud. Entonces, mi inquietud es, no funcionó lo público, no funcionó lo privado, entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema en Colombia? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque no se ve una solución real, eh, ponderada económicamente, y después de la experiencia que hemos capitalizado en los últimos 30 años de un sistema privado, ¿cómo entonces ahora se propone pasarlo a un sistema público, y si va a tener los mismos problemas que históricamente ha tenido el sistema de salud, tanto público como privado? Eso no luce claro en la propuesta del gobierno, y realmente, si hoy es preocupante que las EPS se están acabando, pues es más preocupante aún, y tenebroso, que no tengamos claro el plan de acción para lo que está sucediendo o lo que va a suceder, que es que ya no va a haber nadie que preste el servicio. Eso es realmente el objeto de la discusión, y que nos gustaría escuchar a nuestros oyentes qué soluciones proponen, porque es que hay muchas, todos queremos opinar y nos queremos quejar y decir, oiga, qué triste todo esto, pero yo creo que si entre todos aportáramos una solución o una propuesta de solución, sería de pronto viable. Y a mí me gustaría escucharte, Jennifer, o Nelly, o Wilson, o a las personas que nos están escuchando, tal vez si tengan alguna propuesta o han pensado, reflexionado acerca de alguna forma de solucionar esta encrucijada en la que estamos. Muy bueno, es complejo. Yo la verdad todavía no lo he pensado, no tengo como muy bien claro qué se podría hacer sobre todo en esa situación, porque hay mucha gente que dice, ya estamos cansados de que se nos descuente por nómina X cantidad de dinero. Si paga como independiente, listo, paga casi 400.000 pesos por un sistema que a la final pues hay muchas personas que no lo utilizan. Sin embargo, si el Estado es quien cubre todo, estaríamos corriendo hacia atrás casi 30 años en ese sistema que antes, bueno, cuando era completamente cubierto por el Estado. Entonces es muy complejo. Yo qué diría que se me puede ocurrir como solución, quizá que el Estado sea quien tenga todos los pacientes, pero sea él quien haga el control a las IPS, ¿sí? Ok, si se acaban las EPS, pero que las IPS logren mantenerse y sean vigiladas completamente por el Estado. Siento que puede seguir funcionando, igual se sigue pagando. Claro, eso tiene lógica. El punto es que el costo de la atención médica es muy alto, porque tú muy bien lo sabes y lo dices, pues hay personas que padecen enfermedades de alto costo, enfermedades crónicas, tal vez que no tengan una expectativa de rehabilitación, pero sin embargo, a partir del acto legislativo del año 2016, pues el plan obligatorio de salud no tiene ninguna restricción. O sea, no hay el derecho a la salud se convirtió en un derecho fundamental, y cualquier servicio, tratamiento, cirugía debe ser cubierta por el sistema. Entonces, ¿hasta qué punto el sistema es viable manejándolo de esa manera? Porque ¿quién va a pagar por el sistema? Porque así como hay historias tenebrosas y trágicas, y tragedias como la que he comentado, también hay historias de victoria, y resulta que hay muchas personas, y vimos las cifras y las mencioné, y yo quisiera volver a decirlas porque pues no es poca cosa. Fíjense que estamos hablando de, mm, de 15 millones de consultas médicas especializadas, 40 millones de medicamentos, 120 millones de atenciones médicas, 60 millones de tratamientos ambulatorios, cerca de 10 millones de atenciones en urgencias, y 2 millones de hospitalizaciones. Entonces, cuando uno mira la dimensión, o cuando uno entiende la dimensión de lo que se está hablando, porque una persona puede estar hospitalizada 2 o 3 veces al año, y no es una locura. Mire, yo conozco pacientes que tienen atenciones, enfermedades crónicas, que visitan al médico, yo creo que unas 2 o 3 veces al mes.
por poco. Por Hay poco, otros, yo voy todos los días de la semana. imagínate. Entonces, ¿y cuánto pagas? Nada, de verdad decidí quedarme en el régimen subsidiado. ¿Por qué? Eh, Porque cuando tenía la EPS y pagaba de mi nómina, pues simplemente la atención era mucho más demorada. Entonces dije como, si el Estado es quien lo cubre, vamos a mirar cómo funciona. Y la verdad, abogado, es que me ha ido bastante, bastante bien en el régimen subsidiado. ¿Ves? Entonces, el problema en últimas, desafortunadamente, a nuestros oyentes y a la mesa de trabajo, es un problema de financiación, de dónde sale el dinero. Y entonces, lo que hay que poner en blanco y negro es cuánto le cuesta al país el mantenimiento del sistema de salud. Punto número uno, ¿cuál es el costo? Punto número dos, ¿de dónde sale el dinero para financiar eso? Porque fíjate que si tú vivieras en Estados Unidos, No, no tendría cómo pagar. Iría una vez al mes y eso ya es mucho. no habría forma de pagar. Hay muchas personas, incluso en Latinoamérica, países como Brasil, Argentina, Chile, que perdieron las casas, los carros, todo bien de fortuna en la pandemia, porque para pagar el tratamiento médico, pues les llegaba la cuenta, o sea, entró al médico, entró al hospital, y mira, que está la factura, son 40, 50 millones de pesos. ¿Cómo los va a pagar? No, pues es que no tengo, no, pues venda el carro, venda la casa, mire a ver qué hace, pero venga y pague. Entonces, yo quiero que en este punto seamos objetivos y entendamos que sí hay problemas, porque todo lo que es de creación humana es imperfecto, pero también hay cosas buenas que debemos rescatar. Y si nos vamos a inclinar por un sistema subsidiado por el gobierno, tenemos que entender primero de dónde va a salir el dinero para subsidiar eso. Dos, que tiene que haber una corresponsabilidad económica con el paciente. A mí no me parece descabellado tener que pagar 100.000 pesos mensuales por obtener una atención médica permanente e ilimitada. Claro, pues para eso los que están trabajando son los que pagan. Si no hay un ingreso salarial o laboral, pues, o si la persona no tiene ingresos, pues no sería prudente o no sería adecuado, pues exigirle un pago para que tenga salud o servicio de salud. Pero eso va de la mano también del crecimiento económico y de la forma y la lógica y la visión que tenga el gobierno, porque si el gobierno se empeña en dar subsidios, ¿de dónde va a salir la plata? Entonces tendría que aumentar la tributación, porque el Estado solamente tiene ingresos a través de los impuestos. Entonces, si carga los impuestos, ¿de dónde va a sacar los impuestos? O sea, alguien tiene que pagar. Si tú no pagas el servicio de salud, tienes que pagar los impuestos. O si no, entonces, ¿cómo sería? Eso se Porque entiende, no, abogado, pero sin embargo, si se siguen haciendo los aportes a salud, si la gente va a seguir haciéndolo, pero esta vez va a ser regulado por el Estado. esa es la gran incertidumbre, ese es el gran problema, Jennifer. Digamos que tocamos el punto neurálgico del dolor. ¿Cómo solucionamos, cómo salimos de ese problema? Porque, porque tiene que haber una solución. Definitivamente tiene que haber una solución. Si tú le dices a un privado, présteme ese servicio y yo se lo pago, bueno, pues ¿cómo me lo va a pagar? Entonces, fíjate que la discusión que se formuló en el Congreso de la República respecto a la regulación de las tarifas que le cobran los hospitales y las clínicas al sistema por prestar un servicio no está del todo descabellado. Porque fíjese que las entidades, o las IPS, llamémosles IPS, en gracia de esta discusión, pues ya tienen una infraestructura adquirida. O sea, ya tienen los equipos de radiología, de imágenes diagnósticas, tienen los laboratorios y demás. Y entonces si tenemos esto, una prestación por volumen, pues el costo tiene que disminuir. Entonces no es descabellado pensar que una ecografía pueda costar 100.000 pesos. Pero ¿por qué lo van a cobrar 1 millón? Claro, entonces quieren generar una riqueza a partir de eso porque están prestando un servicio y es una empresa, una sociedad comercial que genera utilidades y tiene ánimo de lucro. Está bien, no está mal que tenga un ánimo de lucro, pero ese ánimo de lucro tiene que ser limitado. No puede ser con base al costo. Todo el lucro o el margen de contribución, ya hablando en términos financieros, se obtiene del costo del producto, o el costo es un elemento importante para determinar ese margen de contribución.
Entonces, si nosotros regulamos el costo, el margen de contribuciones va a estar determinado. Entonces, solamente se puede ganar entre el 35 y 40% del costo. Y si el costo son 100 mil pesos o si el costo son 60 mil pesos, entonces el margen de contribución va a estar limitado y eso es lo que el Estado va a tener que pagar. Entonces, la discusión como país, como está, la discusión no la hemos dado como país, como nación, porque ha estado limitada. Ha estado limitada porque no hemos estado nosotros informados o no nos hemos querido informar o no hemos podido participar de esa discusión y desafortunadamente nuestros políticos que se supone que elegimos y que si uno vota por alguien es porque tiene contacto con esa persona o porque lo convenció, porque en algún punto tuvo información de esa persona o acceso a esa persona. Entonces, ¿qué pasa con esa retroalimentación hacia la ciudadanía para que podamos entender y podamos tomar una decisión como país? Ahí es que como país es que estamos fallando y nuestro sistema representativo también está fallando porque realmente el modelo que formula este gobierno no es del todo descabellado, pero yo pienso que no se le pueden amarrar las manos al mercado ni al privado, que es el que te va a prestar el servicio. No se puede subsidiar el 100% porque económicamente es inviable, porque el Estado no va a poder pagar eso porque tendría conseguir una tributación más alta o gravar con impuestos más altos al mismo ciudadano, al mismo beneficiario o usuario del servicio. Entonces, tiene que haber un equilibrio económico. Entonces, esa discusión la tenemos que dar y la tenemos que dar ya, porque se está acabando esta legislatura, el 20 de junio se acaba esta legislatura y el 20 de julio comienza la otra. Y entonces el 20 de julio tiene que comenzar con esta discusión porque no es de poca monta. Es una discusión bastante delicada que tenemos que dar y todos tenemos que aportar a la resolución de ese conflicto. Es verdad, y realmente sabe, ahora que me pongo como a pensarlo, los medios se han centrado es más en la incertidumbre, en lo que está generando, en el rechazo, en la crítica, en el miedo, en decirle a los pacientes, no sabemos qué puede pasar, qué va a pasar, conozca qué va a pasar, pero nadie está poniendo en el debate realmente qué vamos a hacer, qué están proponiendo ellos como Estado, qué está pensando la gente, cómo le gustaría que lo atendieran, cómo le gustaría que fuese ese sistema de salud óptimo. Mire, por aquí tengo una pregunta, abogado, y me están diciendo qué recursos legales puedo tener como afiliado si considero que mis derechos se están viendo afectados durante este proceso de desmonte. Pues es que yo, lo primero que hay que hacer es una acción de tutela. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Entonces, pues se puede tutelar la protección a través de una acción de garantía, una acción de tutela. Pero es que el problema no es que te lo protejan, o sea, porque Colombia, la justicia, digamos que afortunadamente ha sido medianamente diligente para proteger esos derechos. Pero el problema es que si el sistema no tiene dinero o no tiene forma de prestar el servicio, entonces te da lo mismo que te ganes una sentencia, como le pasó a Juliet. Sí, Te estoy total. poniendo un ejemplo, a Juliet se ganó la tutela el juez le ordenó a Café Salud que prestara el servicio. Ya, tiene 24 horas para comenzar la quimioterapia. Y, y resulta que se demoraron 3 meses la EPS en entender y conseguir y obtener el dinero, toda la aprobación económica para que le prestaran el servicio. Entonces, de nada nos sirve ganar judicialmente si en la realidad, en la práctica, el sistema es inexistente. Entonces, mi reflexión, y con esto ya quiero terminar el debate, es que tenemos que darle solución al problema. O sea, un cáncer no se trata con diclofenaco, ni ibuprofeno, ni con pañitos de agua tibia. Si hay que hacerle una cirugía, hay que hacerle la cirugía ya. Si el problema es de financiación y entendemos que el problema es de financiación, entonces planteemos las soluciones a la financiación, porque es que todo va de la mano de la tributación. Entonces, ¿cuánto es el recaudo en impuestos? ¿Cómo voy a poner unas políticas claras? ¿Cómo voy a traer inversión extranjera y voy a hacer más productivo el sistema económico nacional
para que me genere más impuestos. Porque yo no puedo subsidiar y dejar de tener ingresos, porque entonces después de dónde saco la plata, y eso es pegarse, como se dice coloquialmente, o dispararse en un pie. Entonces, realmente como economía tengo que fortalecer el sistema privado de inversión privada, nacional y extranjera, para que me generen ingresos, para que los privados generen ingresos que yo pueda grabar con impuestos y que ellos me paguen impuestos, para que yo lo devuelva a la nación, al Estado, a través de servicios sociales, como son la salud, como son las pensiones, como son la infraestructura, como es el desarrollo social, la educación, etcétera. Pero yo no puedo generar una política en donde soy odioso o enemigo del privado, de la inversión extranjera, tengo inseguridad jurídica, no soy amigable como país para el inversionista extranjero, y al mismo tiempo quiera subsidiar todo, porque no va a ser una política a largo plazo. Eso es como comer hoy y tener hambre mañana. Y a eso es lo que estamos apostándole, y a esa lógica miope es la que le están apostando hoy, que no vemos que realmente haya un progreso económico que se vaya a ver representado en un recaudo mayor de impuestos y que pueda servir para financiar los servicios sociales que presta el Estado. Ese es el punto neurálgico que nosotros debemos comenzar a trabajar y entender para poderle solucionar. Y mientras eso no se solucione, vamos a seguir cambiándole de nombre a las cosas. Sí, realmente es preocupante. Póngale el nombre que quiera. Ya no se llaman EPS, ahora se llaman institutos de prestación de servicio médico. Listo, se lo cambió. ¿Y qué pasó? Pues nada, no va a pasar nada. Póngale, cree un ministerio que se llama Ministerio de la Igualdad. Maravilloso. ¿Y qué pasó? ¿Hay más igualdad en Colombia? No. No, póngale un Ministerio de la Juventud. ¿Existe el Ministerio de la Salud? ¿Y tenemos servicio a la salud? No. Entonces, no sé, el punto aquí no es cómo burocráticamente lo enfrentamos, es cómo económicamente, administrativamente solucionamos un problema. Esa es mi reflexión de hoy, y quiero que nos concentremos, o me gustaría invitarlos a que nos concentráramos en formular soluciones reales a ese problema y no quedarnos solamente en la crítica de qué es lo que está mal, sino, bueno, salvemos lo que está bien y mejorémoslo y entendamos realmente cuál es el problema. Preocupante, de verdad que de verdad hay que hacer la tarea juiciosa, sentarnos y escuchar. Pero sabe a mí también que yo a veces digo como, ¿por qué el gobierno de verdad no cobra al menos un impuesto a los extranjeros para que aún así, sí, yo entiendo el tema de la inversión extranjera y que se lo van a cuestionar, pero muchos países en Europa funcionan así, están diseñados para que el turista pague un poquito más, para que pague un poquito más en el transporte, en ciertos lugares para ingresar a museos y demás. Entonces, ¿por qué Colombia no puede empezar a pensarse como esa como una opción, ya que hemos tenido inversión en los últimos años, ya que ha estado entrando algo de dinero también pues a raíz del turismo aquí en el país? ¿Por qué no empezar por ahí y empezar a hacer esos aportes también para la salud? Que como bien decía, sí es importante seguir construyendo sobre lo que ya está. Por eso yo le decía que es bueno que las IPS pues sí se mantengan. Y sin embargo, pues es muy difícil, eso sí lo entiendo, subsidiar a toda la población colombiana. Estaríamos de verdad dando un retroceso a lo que fue antes de que llegara y existiera la ley 100 en el país. Pero yo te quiero dar esta cifra. Según el Ministerio de Hacienda, el sistema de salud le cuesta al Estado 91 billones de pesos al año. 91 billones, según el Ministerio de Hacienda. Y si tú tienes como Estado un ingreso de 400 billones, porque el presupuesto nacional fue de 400 billones de pesos, el presupuesto que presentó el honorable presidente de la República, entonces ya tienes empeñado casi el 25% del ingreso. Y recuerda que tienes pensiones, recuerda que tienes salud, recuerda que tienes educación, recuerda que tienes otros gastos relacionados con infraestructura, fuerzas militares, seguridad y demás. Entonces, es realmente interesante entender que no se puede
gravar a todo el mundo con impuestos, porque recuerda que estamos compitiendo como país, o sea que no somos el único país y que Colombia no es el único país de Latinoamérica. Entonces, si yo soy inversionista, entonces prefiero irme para Ecuador o para Brasil o para Panamá o para Perú en lugar de traer mi inversión a Colombia. Porque finalmente Colombia sí es un país atractivo, pero no somos el único tropical que hay en Sudamérica. Y los recursos no son los únicos que hay acá. Entonces, yo digo, venga, el punto, grabar, decir que podemos grabar con impuestos a los demás suena muy, muy lógico, muy interesante, pero el punto es, tenemos a quién grabar con impuestos, porque hasta donde tengo entendido, muchas empresas multinacionales están yendo del país precisamente porque no son claras las políticas tributarias y fiscales de este gobierno. Esa es la reflexión, y no es solamente de este gobierno, o sea, no lo pongamos en términos de Gustavo Petro o derecha o izquierda, y es que entonces usted es uribista porque está hablando mal de Petro. No, eso no es así, eso sería reducir, minimizar el problema a una expresión tan básica y tan pequeña como usted es uribista o usted es petrista. Eso ni siquiera existe. Eso ni siquiera es una filosofía. Petro no tiene ninguna filosofía personal, no ha creado ninguna filosofía, ni tampoco Álvaro Uribe. Estamos hablando de un problema económico que se resuelve con plata. Y hasta que no entendamos cómo es esa lógica, esa ecuación, cómo le damos forma a esa ecuación para que sea lógica, no va a funcionar. Y nos vamos a ver en un problema de salubridad pública de no retorno. De no retorno. Ahí les dejo esa inquietud, mis queridos oyentes. Muy buena, de verdad, la tarea, la reflexión. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos soñamos ese nuevo sistema de salud? ¿Qué proponemos más allá de estar en la queja? Bueno, esa fue nuestra conversación con el abogado Juan Manuel Sáenz, hoy en Todos al Derecho, de verdad. Muchísimas gracias, demasiado interesante el tema el día de hoy. Por último, me gustaría, antes de que se vaya, ¿qué recomendaciones le daría a los que están afiliados en Sura en este momento? Porque pues hay muchos que dicen, ¿qué hago? ¿Me paso? ¿No me paso? ¿Me cambio? ¿No me cambio? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Pues miren, en este momento de incertidumbre, salir a tomar decisiones apresuradamente no podría ser lo más inteligente. En primer lugar, Sura está prestando el servicio. Entonces, por ese lado, no hay afán. Sí valdría la pena revisar el panorama de las EPS que siguen vigentes para ver cuál tiene sostenibilidad económica y que le vaya a seguir prestando el servicio, porque usted se puede cambiar para una EPS que esté vigente, o sea, que no esté intervenida o que no esté en liquidación o que no esté en plan de retiro voluntario o de desmonte, como se le llama, pero de nada le sirve porque si la otra semana o dentro de 15 días o en un mes vuelve y esa IPS esa EPS a la que se cambió se liquida o entra en déficit económico, entonces sería una decisión también mal tomada o apresurada. Entonces, de momento, guardar la calma, mirar el panorama económico del país y del sistema de salud y estar muy atento a estar informado de qué es lo que está pasando con las IPS que todavía están activas y que no están intervenidas, para ver qué decisiones toma el gobierno. Y como todavía no sabemos qué decisiones va a tomar el gobierno, entonces sí deberíamos tener un activismo social mucho más activo, valga la redundancia. Así como se hizo en años anteriores y que hubo un paro nacional y que hubo una protesta, en fin, por una cantidad de situaciones económicas que se presentaron en el año 2021, pues la situación que estamos viviendo no es menos grave. O sea, sí que se le ha querido maquillar, o yo no sé si es que no hemos entendido como pueblo, No se ha como dimensionado la gravedad, que porque es lo que que se está trata de pasando, un derecho fundamental, ¿verdad? que lo que está pasando es muy, muy grave, muy grave. Y cada día se retira una nueva, o sale a liquidarse una nueva, o sale que ha intervenido. Entonces, escucha lo que dijo el superintendente de salud, y con eso termino. No sé lo que está pasando, no me explico lo que está pasando. Dice el superintendente de salud, no se explica lo que está pasando. El ministro de salud tampoco existe, porque no está tomando decisión. El presidente no sé en dónde está parado, porque no es que sea, no le ponga nombre. Puede ser Gustavo
Carlos, Pedro, Álvaro, como le quiera poner, Sí. el que está ya sentado no está tomando decisiones económicas que nos esté guiando hacia un rumbo. Está simplemente siendo un espectador de el hundimiento del barco. Eso es la perspectiva que nosotros que está dando. Vamos a ver qué pasa con el inicio de la nueva legislatura en el 20 de julio de este año, pero yo sí les invito a que tengamos un activismo social realmente permanente y preguntemos y salgamos y hablemos y convoquemos realmente a los líderes del Congreso y a los ministros y a los demás para que nos digan qué van a hacer, señores, qué vamos a hacer. Esa es mi reflexión del día de hoy. Les agradezco la audiencia. Quedamos, ojalá si tienen preguntas, los podamos responder. Si no, les agradezco la audiencia y nos escuchamos entonces dentro de 8 días con otro tema también de interés nacional y local. Feliz tarde para todos.